Bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio, a esta nueva conferencia. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno. Para mí es un enorme placer poder compartir este espacio de conocimiento colectivo, de construcción y fortalecimiento de conocimientos desde el enfoque del voluntariado. Me presento, mi nombre es Sairi Shikai, soy licenciada en Trabajo Social y actualmente soy vicepresidente y coordinadora del programa de voluntariado en el Centro de Voluntariado Guatemalteco. El tema para el día de hoy es de mucho interés y mucha importancia. Es sobre la gestión de proyectos de voluntariado. Entonces, partimos del ciclo del voluntariado a la evaluación de impacto, un método claro para planificar, movilizar y sostener equipos de voluntarios. Para mí es un enorme placer poder compartir este tema con ustedes desde el enfoque de voluntariado. Yo como profesional y como voluntaria, desde hace más de 10 años siendo voluntaria en diferentes proyectos de ambiente, de educación, de salud. Realmente el participar en diversos programas de voluntariado y proyectos de voluntariado promueve, ¿verdad? Amplía también la empatía, la concientización hacia las diversas problemáticas sociales que enfrentamos como sociedad guatemalteca en diferentes, a nivel nacional, pero definitivamente en cada área, en cada localidad, las necesidades, a pesar de que las llamamos igual, se viven de diferente manera. Entonces, partimos, ¿verdad?, de esta idea del ciclo de voluntariado. Ya en conferencias anteriores hemos definido qué es un voluntario, qué es el voluntariado, cómo se diseña un proyecto de voluntariado también. Entonces aquí partimos ya en una relación en donde nos encontramos desde la gestión de proyectos y el voluntariado. Partimos y quiero partir de esta pregunta y ustedes pueden contestar aquí en el chat. ¿Quién ha participado alguna vez como voluntario? ¿O quién ha sido coordinador de equipos de voluntariado? ¿Y en qué tipo de voluntariado han participado? Definitivamente, pues las buenas intenciones no bastan. Partimos de una buena idea, de esas ideas que nacen del corazón, ¿verdad? Que las queremos convertir en esos cambios reales que impacten en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, pero que definitivamente pues sin una gestión del proyecto y sin una gestión de un proyecto de voluntariado, el entusiasmo se apaga en semanas. Es como encender un fósforo, enciende inmediatamente, vemos la llama, pero instantáneamente se apaga. Entonces, partimos de una ruta de 4 fases que vamos a desarrollar durante esta conferencia, que parte del concepto de qué es y por qué requiere una gestión propia, la gestión de proyectos de voluntariado. El ciclo del voluntariado, sus 5 fases, del perfil al reconocimiento, la gestión del proyecto, un plan de trabajo, roles y medición de impacto y unas herramientas y un caso práctico desde las buenas prácticas, errores comunes y cierre. Definitivamente pues volvemos a esa frase, ¿verdad?, de que la buena voluntad de ayudar pues sobra en toda Guatemala. Lo hemos visto cuando reaccionamos ante algún desastre que ocurre en algún lugar específico, pues estamos buscando ahí cómo movilizarnos, ¿verdad?, en ayuda de víveres, activamos centros de acopio, en fin, un mundo de recursos que como sociedad nos activamos ante estos desastres, ¿verdad? Pero lo que suele faltar sin dudarlo es esa estructura que convierte esa buena voluntad sostenible de la que hablamos hoy. Entonces, partimos de esta primera pregunta sobre qué es la gestión de proyectos de voluntariado. Y una breve definición pues es el proceso de planificar, organizar y dirigir esas acciones de personas que colaboran. ¿Y cómo colaboran? Pues sin ninguna retribución económica, con el fin de lograr un impacto social positivo. Esto no quiere decir que el voluntariado va a sustituir la práctica profesional, que va a sustituir el ejercicio profesional. En definitiva, no,
pero sin duda pues se rige bajo un método específico, práctico, técnico y profesional. Y esto para poder generar ese impacto social que necesitamos y tener esos resultados tangibles, ¿verdad? Esos resultados sociales positivos que esperamos para generar un cambio definitivamente pues bueno. Entonces aquí pues contemplamos tres elementos claves que son metas claras, que es sobre qué se busca, ¿verdad? ¿Qué cambio concreto se busca lograr y cómo se sabrá que se logró? ¿Cómo nosotros vamos a saber si logramos ese cambio o no? Tenemos un ciclo de vida que al igual que un proyecto tiene un ciclo de vida, sea un proyecto de voluntariado o no, todo proyecto tiene un ciclo, tiene fases, tiene un proceso que debe atravesar. Lo mismo sucede en la gestión de proyectos de voluntariado. Entonces, en este ciclo de vida específicamente de voluntariado, hay un ciclo en donde cuidamos al voluntario desde el primer contacto hasta el fin. Y tenemos también un control. Este control pues es a través de calendarios, roles asignados, indicadores, en donde ahí es donde diferenciamos, ¿verdad?, de la gestión de proyectos tradicional. Aquí el motor no es el salario, sino el sentido del propósito, por lo que la motivación y el acompañamiento pesan tanto como esa planificación técnica dentro de la gestión del proyecto. Entonces aquí partimos de gestionar un voluntariado y no solo administrar una mano de obra, sino también es administrar con propósito compartido, y el propósito, si no se cuida, se agota, se acaba, se desvanece. Entonces debemos de entender sumamente que la buena voluntad pues no basta, no basta. Entonces aquí vemos un contraste, ¿verdad? La gestión de proyectos sin gestión y la gestión de proyectos de voluntariado con una gestión técnica, un método aplicable. Aquí vemos ese contraste sumamente radical, si lo podemos ver así. Sin una gestión tenemos, como les decía al inicio, ¿verdad?, ese fosforito que prendemos y tenemos ese entusiasmo inicial que se apaga en semanas porque cuando llegamos ya pertenezco a tal organización, hacen tal voluntariado, voy a ver qué hacen, dicen que puedo llegar sin inscribirme, entonces voy a ver qué hacen, que aquí, que allá, que no sé qué. Y cuando llegamos nos topamos con que nadie sabe qué función en específica tiene. Todos hacen, hay 10 personas haciendo una misma tarea, y hay otra tarea que se tiene que hacer, pero no hay nadie. Y tenemos también que en esta actividad habían 100 voluntarios, en la siguiente fueron 50, en la siguiente fueron 20 y ahora solo hay 15. Entonces también vemos cómo esos números van reduciéndose, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos qué está pasando, qué estamos haciendo, qué falta, qué no hemos mejorado, en qué estamos fallando. En cambio, si tenemos una buena gestión de proyectos de voluntariado, cumplimos con esa fase del proyecto tradicional, ¿verdad? En donde planificamos, en donde diseñamos, planificamos, ejecutamos, damos un seguimiento, un monitoreo y evaluamos constantemente. Entonces, ¿qué nos permite esto? Asignar roles específicos desde el primer día. Dar un acompañamiento sostenido y motivador. ¿A qué me refiero con sostenido? Era como les decía, desde el primer contacto, ¿verdad? Dar ese acompañamiento, esa inducción, esa bienvenida, esa especificación, el sentir, la misión, la visión de la organización a la que se está uniendo este nuevo voluntario. Entonces podemos tener esos resultados que se pueden mostrar y repetir. Porque cuando integramos o se integra un nuevo voluntario, el voluntario quiere saber a qué se dedica esa organización, cuál es su misión, cuál es su visión, qué tipo de voluntariado realiza, con qué frecuencia realiza sus actividades, cuántos voluntarios participan, qué ofrece la organización a sus voluntarios. Da una motivación, no da una motivación, bueno, dan transporte, no dan transporte, yo tengo que llegar por mi cuenta. Las actividades terminan muy tarde o terminan en un horario sumamente regular. Empiezan temprano, empiezan tarde, son solo sábados, también son domingos, hay entre semana. Es una información sumamente importante para la persona que se va a integrar como voluntaria.
Entonces, estos tres pilares permiten que el voluntario tenga una idea concreta y clara hacia dónde va a dirigir y dónde va a invertir su tiempo. Porque es de lo que hablamos, ¿verdad? Es, es un voluntario que no recibe una retribución económica. Entonces es un esfuerzo colectivo en donde producimos un impacto social. Entonces aquí nos movemos entre tres pilares que sostienen esta gestión. Es una síntesis del puente de cómo vemos nosotros el ciclo del proyecto, pero también entendemos cómo se sostiene desde un proyecto de voluntariado, con tres pilares fundamentales. Partimos desde la claridad. La claridad son esos objetivos y roles y expectativas explícitas desde el primer día. Era como les decía, donde brindamos toda la información concreta y completa hacia nuestros voluntarios, en donde cuando llegamos nadie debería adivinar qué es lo que tiene que hacer, sino que el equipo que coordina, que dirige a los voluntarios debe de informar. También damos la continuidad. La continuidad es un pilar sumamente importante en donde se acompaña a la persona en cada etapa. Desde el inicio, cuando se va involucrando, cuando ya se le asigna un rol específico, cuando se le asigna una tarea con mayor responsabilidad, y no solo en la convocatoria. Y no solo decir, bueno, ya te inscribiste, bienvenido y ya, y bienvenido, ¿verdad? Y el voluntario se queda así como, ¿y qué tengo que hacer? ¿A qué hora llego? Entonces ahí es donde el abandono ocurre cuando está en el silencio, ¿verdad? Cuando el silencio prevalece y no se tiene eh, información clara y certera. Entonces puede que la información de la convocatoria en general era que todos llegáramos a las 7 de la mañana, pero el voluntario llega a las 10, porque según él las actividades no empiezan temprano y cuando llega ya no hay nadie. Entonces esos abandonos del silencio donde dejamos esos vacíos perjudican sumamente al equipo voluntario. Entonces ahí también vamos nosotros generando eh, la deserción de cada voluntario. Y la evidencia, que era lo que les decía, que debemos de medir si el esfuerzo colectivo se logró, si el impacto social era el esperado, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si nosotros no hacemos una retroalimentación con nuestros voluntarios de qué esperan ellos de nosotros mejorar, si hay aspectos que mejorar, si debemos de implementar nuevas actividades, si debemos de dejar de hacer otras. Entonces, si solo suponemos, caemos en esas suposiciones, nuestros proyectos también pueden fracasar. Y fracasan porque no tenemos un equipo voluntario capacitado y formado. No tenemos un equipo voluntario con identidad dentro de la organización, porque es importante también que los voluntarios tengan esa identidad de pertenencia hacia su institución que los está albergando como voluntarios. Entonces es importante que nosotros también digamos, bueno, yo soy parte de tal organización y soy voluntario de tal organización. Entonces esas evidencias también a ellos al momento de cuando reciben su inducción, es importante que ellos puedan ver que la inversión de tiempo se valora y realmente genera un impacto real, un impacto social esperado. Entonces, dentro de estos tres pilares de la gestión del proyecto, también damos vida al ciclo del voluntario. Aquí, estas 5 fases acompañan a la persona desde el primer contacto hasta el cierre, con atención, y es una estructura en cada paso. Era como les decía, ¿verdad? Dentro de la gestión de proyectos tradicional vemos un ciclo de vida. Vemos el diseño, vemos la planificación, la ejecución, la evaluación, el monitoreo. Dentro de los voluntarios y su gestión de proyectos también hay un ciclo específicamente del voluntariado. Entonces, estas fases no solo enlistan acciones superficiales, sino que son un ciclo de vida que debe de contemplar cada organización para que sus voluntarios realmente tengan un sentido de pertenencia. Entonces partimos desde el primer ciclo, o sea, vemos cinco fases, que es la definición de perfiles, la capacitación y selección, vemos la acogida y formación,
vemos el acompañamiento y el cierre de reconocimiento. Entonces vamos a ver a detalle cada uno de estos ciclos para poder entender a qué me refiero con este ciclo de voluntariado. Entonces vamos con el primero, que es la definición de roles. Entonces aquí, antes de buscar voluntarios, definimos con precisión qué tareas va a realizar este voluntario y cuánto tiempo real necesitamos que esté el voluntario dentro haciendo estas actividades. Un perfil claro atrae a la persona adecuada. Y aquí, ¿qué contemplamos? Redactar una breve descripción del rol, que sea breve, que sea concreta y orientada a la acción. Es decir, que sea un perfil similar o afín al puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si buscamos a un coordinador de primeros auxilios, por ejemplo, buscamos que tenga conocimiento sobre primeros auxilios, conocimiento sobre vendaje, sobre traslado de paciente, por ejemplo. Y las convocatorias, pero como no definimos y solo decimos coordinador de primeros auxilios, llegan convocatorias y vemos que los voluntarios no tienen conocimiento en primeros auxilios. Entonces dejamos una convocatoria sumamente general y podemos suponer. Entonces caemos en esas suposiciones, ¿verdad? Entonces yo puedo entender que yo puedo participar porque no hay un rol específico, no hay que yo necesito saber sobre primeros auxilios, que yo necesito saber sobre vendajes, sobre curaciones, sobre traslado de pacientes. Entonces caemos en esas suposiciones y vamos a asignar tareas a personas que no tienen ese conocimiento. Entonces tenemos que describir ese rol concreto y orientado a esas acciones, hacia esos supuestos escenarios que pueden ocurrir. También debemos aquí definir qué habilidades son necesarias, por ejemplo, distinguir entre las imprescindibles y deseables, que quiere decir que pues no todo va a ser excluyente, ¿verdad? Porque también podemos integrar, podemos decir necesitamos un coordinador de primeros auxilios para brindar capacitación para primeros auxilios. Entonces ahí vamos incluyendo otro tipo de características o especificaciones para este puesto de voluntario y definir qué carga de horario realista vamos a necesitar de este voluntario. Por ejemplo, necesitamos 2 horas el sábado o 2 horas el viernes o 2 horas cada lunes, por ejemplo, y van a ser por la noche. Entonces los voluntarios que vean esos requerimientos, esas especificaciones, esas características, voy a decir, bueno, entonces yo voy a llenar la convocatoria y voy a participar. Ah, no, yo no puedo por el horario porque tengo universidad, tengo parciales, tengo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos nosotros creando un filtro y vamos teniendo perfiles acordes a lo que necesitamos, acordes perfiles a lo que el puesto lo requiere. Entonces aquí es donde tenemos que tener muchísima claridad para poder definir qué perfiles nosotros necesitamos en nuestro equipo voluntario. Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la captación y selección. Aquí buscamos elegir a las personas idóneas para cada perfil. No se trata pues solo de llenar plazas o solo llenar espacios, sino de construir equipos comprometidos. Y vamos a construir equipos y no grupos. Un grupo es donde no se integra, es donde aporta solo uno, aporta solo otro, puro Frankenstein, ¿verdad? Entonces, pero sí, donde vemos un equipo integra todo. Un equipo es donde yo puedo participar, donde yo puedo opinar, donde mi participación es importante, en donde mi tiempo se valora, en donde mi conocimiento también se valora. Entonces, en esta fase consiste en encontrar a las personas idóneas para los perfiles definidos, usando los canales adecuados. Por ejemplo, podemos, en nuestras convocatorias las vamos a difundir en diferentes plataformas, por ejemplo, nuestras redes sociales, si tenemos alianza con una institución educativa, alguna otra universidad,
alguna empresa, alguna institución. Entonces nosotros lanzamos las convocatorias y decimos, bueno, miren, nosotros andamos en busca de voluntarios, de coordinadores, andamos en busca de un voluntario eh, para un proyecto de ambiente, para un proyecto de educación, para un proyecto de salud. Entonces vamos nosotros diversificando nuestros canales de comunicación y nuestros aliados y redes de apoyo. Entonces debemos de contemplar también que dentro de la gestión de proyectos de voluntariado, los aliados, nuestra red de apoyo son sumamente importantes. Debemos nosotros de mantener y generar la confianza con nuestros aliados. Entonces seguimos también con nuestra entrevista de motivación y a través de una solicitud, ¿verdad? O una entrevista breve para verificar la disponibilidad, la motivación y la alineación del perfil con el puesto. Porque entonces nosotros aquí le podemos preguntar al voluntario si realmente tiene el conocimiento para este puesto. No estamos diciendo que lo vamos a excluir, no. Pero vamos a dar una información más certera, más específica sobre el puesto, sobre este puesto de voluntariado, sobre este puesto de coordinación. Entonces el voluntario dice, lastimosamente, pues no lleno todos los requisitos, pero puedo aprender. No como coordinador, pero sí como voluntario. Puedo dar un acompañamiento o puedo dar un apoyo al coordinador para ir aprendiendo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? La motivación también y no el ser excluyente. Porque un voluntario también puede fortalecer sus conocimientos, puede fortalecer sus habilidades a través de brindar el apoyo hacia una persona con mayor responsabilidad dentro de un proyecto. También vemos si el voluntario se alinea a nuestros valores, ya que es muy importante que no solo se seleccione por una habilidad técnica, sino también por la alineación con los valores, la misión y la visión de la institución. Por ejemplo, si la institución de voluntariado, la organización de voluntariado está orientada a acciones de educación, pero yo estoy orientada únicamente a acciones de reforestación. Entonces puede que a mí no me guste el voluntariado de educación, por ejemplo. Entonces vamos viendo si realmente las acciones concretas de las organizaciones de voluntariado se alinean a mi perfil. Si se alinean a donde yo he participado o no, definitivamente pues no podemos decir que no me va a gustar, porque el voluntariado es muy diverso y podemos participar en cualquier proyecto. Eso es lo bonito del voluntariado, que hay muchísimo tipo de voluntariado, muchísimo tipo de proyectos, entonces podemos participar en diversas actividades. Y tenemos en esta fase, que es la fase de acogida y formación. En esta fase es el momento de explicar la misión, las reglas y el funcionamiento interno antes de que la persona empiece a actuar, es decir, la inducción. La primera semana marca el tono de toda la experiencia. Una buena acogida reduce la deserción y acelera la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que si damos una bienvenida, una inducción concreta, clara y precisa, si damos una formación específica, que es la capacitación técnica para las tareas que se le van a asignar, y tenemos un mentor asignado, un punto de contacto de inicio, vamos a reducir esa deserción, ¿verdad? Que suele ocurrir en las primeras, por lo general, primeras 2 semanas, incluso la primera semana, ¿verdad? Si no brindamos esa información clara y concreta hacia los nuevos voluntarios, porque ellos se quedan esperando como, ¿y qué hacen aquí? ¿Qué se hace? ¿Qué tipo de voluntarios? Sí, es cierto, dicen que hacen reforestación, que hacen remozamiento de escuelas, que limpian, que recuperan parques, pero específicamente ¿qué? O sea, si no se tiene una información concreta, caemos en esos vacíos que muchos voluntarios por eso dicen, no, ya no quiero participar. Incluso uno ve voluntarios que conocieron y que uno se hizo amigos y todo, y ven el futuro y dice, ay, ¿por qué ya no participaste? Ay, no, porque no tenían nada claro, no saben qué hacer, o sea, no hay, cada quien hace lo que quiere, no sabemos qué hace cada uno.
Por ello es muy importante que nosotros podamos brindar siempre ese acompañamiento desde el primer contacto, desde el equipo voluntario. Es muy importante que mantengamos esa comunicación constante con nuestros voluntarios para que la información no se pierda. Por ejemplo, a veces que pasa un mes sin actividades y los voluntarios dicen, bueno, ya se terminó el proyecto. No, es que no es que se haya acabado. Lo que sucede es de que hay una actividad que se planificó para dentro de 2 meses, pero si no se informa a los voluntarios muchas veces suponen, ¿verdad? Caemos en esas suposiciones de ideas de, bueno, ya terminó, entonces ahora ya no voy, ya no pertenezco, ya no hablo. Entonces es muy importante que podamos mantener ese punto de contacto desde el inicio hasta el fin, ir informando, ir comunicando. Y caemos en esta fase que es la cuarta fase del acompañamiento que es, por ejemplo, aquí podemos guiar y dar apoyo de forma continua durante la ejecución de las tareas y no solo el inicio. Por ejemplo, aquí este ejemplo que establecía, que es el de check-in, por ejemplo, periódicos breves y claros, como un mensaje texto, si tenemos un grupo de WhatsApp, queridos voluntarios, bueno, nos vamos a reunir dentro de 15 días, por el momento no vamos a tener actividades porque lo planificado está dentro de 15 días. Entonces ahí el voluntario pues no se siente solo, ¿verdad? En la ejecución se siente perdido, de decir ya no hay actividades, ya no se va a hacer nada durante este mes, sino que se tiene una información y una comunicación constante. También se resuelven dudas, se dan retroalimentación, bueno, a través de un mensaje, ¿verdad? El grupo, miren, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿qué piensan ustedes o qué aspectos podemos mejorar de nuestra última actividad que ejecutamos? Y no solo esperar esa retroalimentación al final del proyecto, sino que dar ese seguimiento en cada actividad. Esto es muy importante porque también debemos de involucrar a los voluntarios en estos aspectos de mejora, ¿verdad? Porque ellos son parte del equipo, ellos son parte de esta ejecución, ellos son parte de esa evaluación constante que muchas veces desde la dirección de un proyecto se pasan por alto. Sin embargo, los voluntarios ven otros aspectos que nosotros por estar en la dirección o en la coordinación ya no vemos, ya no identificamos o suponemos. Entonces, sí es muy importante que tomemos estas retroalimentaciones. Si se nos complica, pues lo podemos hacer, como les digo, a través de nuestros canales, de nuestro grupo de WhatsApp. Hacemos un Google Forms y decimos, bueno, ¿será que ustedes nos pueden dar una pequeña retroalimentación de nuestras actividades del último mes? ¿Qué piensan? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos incluir? ¿Cómo se sienten ustedes como voluntarios? Entonces es muy importante detectar también esas señales de agotamiento dentro de nuestros voluntarios o la desmotivación antes de ir a la fase del abandono. Entonces ahí es donde nosotros caemos en ese plan de contingencia de contemplar a nuestros voluntarios y valorar ese tiempo, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué actividades podemos incluir? Bueno, o la próxima semana no tenemos una actividad planificada dentro de nuestro proyecto, pero vamos a tener una actividad de convivencia. Entonces eso también ayuda a la motivación de nuestros voluntarios a tener ese sentido de pertenencia y celebrar pequeños avances del proyecto y no solo hasta el final. Entonces es muy importante que ellos también sientan ese acompañamiento porque en esta fase, la fase del acompañamiento es la que más se descuida y la que más determina si el voluntario realmente se va a quedar hasta el final del proyecto o va a desertar. Vamos con la última fase, que es la del cierre y reconocimiento, que al terminar el proyecto o el ciclo de colaboración, pues se agradece el tiempo entregado y se evalúan los resultados que hemos alcanzado. También recogemos pues aprendizajes, despedimos pues con gratitud y un buen cierre fideliza y abre la puerta al siguiente ciclo. Aquí era donde les decía, pues, donde no solo esperemos a dar el reconocimiento final, sino también dar ese acompañamiento y ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Sin embargo, en este cierre, pues podemos dar un reconocimiento formal a través de una carta, un certificado, una mención pública o un evento de cierre, una actividad de cierre del proyecto, ¿verdad? En donde ellos se sientan motivados, donde también sientan que hay actividades específicas para ellos, en donde ellos puedan celebrar su participación, en donde ellos puedan decir, sí, que realmente valoran mi tiempo, como voluntario sí me siento parte de este equipo, parte de esta organización.
y un espacio siempre de retroalimentación que sea mutuo. Una comunicación que sea sumamente asertiva, en donde exista esa comunicación bidireccional, ¿verdad? De qué funcionó, qué podemos mejorar para el próximo proyecto, si voy a participar en el próximo proyecto o no, comunicar el impacto logrado, ¿verdad? Comunicar toda esta contribución voluntaria en cifras, que no sean solo cifras, sino también testimonios, y dejar la puerta abierta para futuras convocatorias en donde estos voluntarios que han participado en este proyecto también puedan referir a otras personas. Entonces ahí vamos diversificando y ampliando nuestro equipo de voluntarios. El cierre pues no se tiene que convertir únicamente en un trámite administrativo, sino en un momento en el que esa persona se sienta valorada, se sienta parte de, y que recomiende la organización a otras personas. Entonces es como les digo, ¿verdad? Vamos creciendo, no solo en cifras, sino también en sentido, en valores, en que el proyecto va por buen camino y que parte del trabajo de la organización es que los voluntarios se sientan bien. Entonces vemos también un número alto de voluntarios, en donde ahora solo teníamos 25 para este proyecto, pero ya estamos próximos a iniciar otro y ya lanzamos la convocatoria y ahora vemos que vamos en 75 voluntarios. Eso quiere decir que los voluntarios se sienten bien, que los voluntarios quieren seguir siendo parte de la organización, y eso es muy muy importante también. Debemos de recordar que en este ciclo, pues todo este ciclo del voluntario se repite. Un buen cierre suele abrir el siguiente ciclo del voluntario. ¿Y cómo se logra esto? A través también, como les decía, de la gestión del proyecto, el proyecto tradicional, ¿verdad? En donde se relaciona con este ciclo del proyecto, en donde vamos a ver concretamente y sencillamente 3 pasos, que es donde traducimos el ciclo del voluntario en herramienta de gestión operativa. 3 pasos que son planificar, organizar y evaluar resultados. Entonces vamos con la primera fase o el primer paso, que es el plan de trabajo, en donde creamos un calendario con fechas y metas claras, en donde definimos acciones, por ejemplo, fechas de capacitación, de formación, de ejecución, de cierre, en donde tenemos un programa visual simple, fácil de compartir, en donde ellos también puedan gestionar, ¿verdad?, su tiempo, en donde decir, bueno, yo de este cronograma de actividades puedo participar en 5, si hay 10 actividades. Entonces puedo participar en 5, puedo participar en 8, puedo participar en 9, o no puedo participar en la actividad inicial o en la actividad de cierre. Entonces también debemos de incluir esa flexibilidad y la disponibilidad de cada voluntario. No porque sean voluntarios quiere decir que tienen que estar de inicio a fin. No, debemos también de comprender que tiene que haber esa flexibilidad en cuanto a incluir los tiempos de los voluntarios, porque su tiempo es sumamente variable. Entonces, sin fechas concretas, también podemos ver que las intenciones buenas se diluyen. Un plan de trabajo simple ya reduce la mitad de los problemas de coordinación. Por ello es importante que durante este ciclo del proyecto también se pueda informar a los voluntarios sobre este plan de trabajo, ¿verdad? Un plan de trabajo concreto y sencillo, de comprensión, para que ellos sí se puedan ir involucrando en todas estas actividades, ya que si estamos gestionando pues un proyecto de voluntariado y no tenemos voluntarios, entonces ¿en dónde estamos fallando, verdad? Como paso 2 tenemos la asignación de roles. Aquí decidimos quién coordina cada área o cada tarea, evitando zonas grises de responsabilidad. ¿A qué me refiero esto? Esto es cuando hacemos la convocatoria, ¿verdad? La convocatoria de los voluntarios. Aquí es donde hemos definido pues todo ese perfil, ¿verdad? El perfil de los voluntarios, sobre las tareas específicas para esta área, cuánto tiempo necesitamos que esté el voluntario participando, en donde vamos a asignar esos roles, el responsable por área clave del proyecto, donde aclaramos también los niveles de decisión ante imprevistos. Por ejemplo, si tenemos un coordinador, si el voluntario sabe que hay un coordinador de área
y surge alguna eventualidad, sabe el voluntario que se va a dirigir hacia este coordinador. Muy bien, el coordinador sabe que también hay una dirección del proyecto. Entonces, cualquier eventualidad que él considere de toma de decisión de alto nivel, sabe que tiene que dirigirse a la dirección del proyecto, al director del proyecto o a quien esté coordinando el proyecto en ese momento. Y tenemos que compartir ese organigrama simple y accesible para todos. Es lo que les decía, ¿verdad? De compartir y tener la información, ser lo más transparente posible y que los voluntarios conozcan quiénes están a cargo de la dirección y coordinación del proyecto ante cualquier eventualidad. Esto es más que todo, pues, por este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, tenemos al coordinador, tenemos al director, al coordinador del proyecto, tenemos al coordinador de cada área y tenemos a los voluntarios. Entonces debemos de conocernos como equipo, ¿verdad? Porque decimos, ay, ¿quién es el coordinador? Ay, ¿quién es el coordinador del proyecto? ¿Quién es el coordinador de área? Ay, yo pensé que tú eres el coordinador. Ay, no, es que yo soy solo voluntario. Entonces no debemos de caer en esas zonas grises, sino que realmente el voluntario debe de conocer a todo el equipo con el que va a trabajar. También aquí debemos de medir el impacto, si se revisa si se cumplió el objetivo planteado, el objetivo social, ¿verdad? Al inicio del proyecto, en donde tenemos indicadores definidos desde el inicio. Esto más que todo, pues cumple el ciclo del proyecto dentro de una matriz, ¿verdad? De indicadores, de resultados, de objetivos, de metas. Entonces, aquí incluimos estos indicadores definidos desde el diseño, datos cuantitativos y cualitativos combinados, decir testimonios, satisfacción del voluntario, satisfacción también de las personas beneficiarias en una comunidad. Es importante que podamos reunir todos estos elementos para conocer si, si nuestras acciones realmente se están recuperando. Y este tercer elemento que son los aprendizajes documentados para el siguiente ciclo. Lo que no se mide pues no se puede mejorar definitivamente. Si no evaluamos, no podemos tener elementos o identificar esas fases donde o esas acciones que debemos de mejorar para nuestra siguiente actividad o nuestro siguiente proyecto. Y es que en proyectos sociales no medir es arriesgarse a repetir errores frecuentemente, no optimizar los recursos, duplicar esfuerzos, desgastar al equipo voluntario. Entonces, a través de todo este proceso técnico y metodológico, nosotros podemos alcanzar el éxito del proyecto. Entonces, continuamos con las herramientas que facilitan esta gestión. Aquí podemos hablar de una planificación desde Google Calendar, desde Trello, Asana para tareas y fechas que son como organizadores. Si ustedes no los han utilizado, los invito a que puedan explorar estas aplicaciones. Desde una comunicación, ¿verdad? Como les decía, el WhatsApp o Slack para el día a día, correo, para lo formal, ¿verdad? Pero siempre mantener esas vías de comunicación. También la captación y datos, que son como el Google Forms y Google Sheets para postulaciones y seguimientos, ya que pues, son herramientas sumamente prácticas para que nosotros podamos lanzarnos pues, nuestras convocatorias o nuestras retroalimentaciones. Y pues nuestras mediciones, ¿verdad? Que son encuestas breves y una ficha simple de indicadores. Todo esto pues nos permite a nosotros evitar errores comunes, identificar en dónde debemos mejorar y reclutar sin haber pues definido el perfil ni la carga de tiempo real que nos va a permitir a nosotros no caer en esta duplicidad ni en este desperdicio de recursos. Los errores comunes que nosotros debemos evitar, pues específicamente es esto, ¿verdad? Reclutar sin definir antes el perfil ni la carga real de tiempo, confundir entusiasmo inicial con compromiso sostenido, medir solo al final del proyecto cuando ya no se puede corregir y olvidar el reconocimiento que pues es la fase más barata y más rentable, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? En que es la fase más importante para un voluntario, su reconocimiento. El reconocimiento en cuanto él tenga claro que su tiempo, que su recurso
valioso del tiempo es valorado, es tomado en cuenta, porque el tiempo ya no regresa, ¿verdad? Entonces caemos en ese espacio perdido, pero que también no debemos olvidar este reconocimiento eh, del talento voluntario que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Y el método, pues, aplicado a un caso real, ¿verdad? Un programa de tutorías escolares con voluntarios, con un voluntariado universitario, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un perfil y una captación que tenemos un rol definido, ¿verdad? De 2 horas semanales, una alianza con una universidad cercana, tenemos un acompañamiento clave, que es el check-in a las 2 semanas, pues evitó una deserción temprana detectada a tiempo, un impacto logrado de 120 estudiantes atendidos y el 95% de voluntarios satisfechos con la experiencia. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos el rol definido, que son 2 horas con tutorías escolares con voluntariado universitario. Sí, aquí tenemos un perfil específico, tenemos un tiempo, tenemos un cronograma, tenemos un objetivo claro, que es evitar la deserción temprana que se detecta a tiempo. Tenemos un impacto logrado de tantos voluntarios participaron, un porcentaje de voluntarios, y se atendieron a tantos estudiantes. Entonces son elementos prácticos que también debemos de contemplar dentro de la gestión de los proyectos de voluntariado. Esto pues no es únicamente pues solo teoría, ¿verdad? Sino que también es exactamente la misma secuencia que acabamos de revisar, aplicada pues a un caso real. Y 3 ideas pues que quiero que nos llevemos el día de hoy, ¿verdad? Que la gestión del voluntariado pues combina el corazón y el método, que es el método, el proceso, el propósito motiva, pero el proceso lo sostiene en el tiempo. También tenemos una combinación, ¿verdad? Del ciclo del voluntariado que cuida a las personas, los 3 pasos que cuidan los resultados. Las personas y los resultados también son de igual importancia, porque uno cuida a las personas y el otro cuida los resultados. Entonces vamos siempre en el acompañamiento desde la fase inicial hasta la fase final, y empezar desde acciones pequeñas, ¿verdad? Elegir una sola fase o paso para mejorar esta semana en su organización. Que ustedes como voluntarios, ¿verdad? Qué cambios o qué aspectos deben de mejorar, y vamos paso a paso, ¿verdad? Cumpliendo con ese ciclo del proyecto, ciclo del voluntariado, perdón, en donde somos tomados en cuenta, ¿verdad? En donde yo me siento parte de, en donde elijo una fase que va a contribuir a mejorar a mi institución a la que yo pertenezco como voluntario. Un proyecto de voluntariado pues exitoso no depende de tener más personas dispuestas a ayudar, sino de un proceso capaz de sostener esa disposición en el tiempo. Entonces agradezco muchísimo el espacio brindado, esta oportunidad de poder compartir con ustedes este tema muy interesante, muy bonito. Dejo el espacio para preguntas y dudas. Aquí les dejo el contacto de la institución a la que pertenezco, que es el Centro de Voluntariado Guatemalteco, las 2 redes sociales y el nombre de los usuarios, de los username, de cómo nos pueden encontrar, como Centro de Voluntariado Guatemalteco en Facebook, y en Instagram como CBGuate. Les agradezco muchísimo su tiempo, la disposición de poder estar aquí, de poder aprender en conjunto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.